calor, no los dos. ¿Lo siento, hijo de tu puta? Ah, chale. Lo que se hace por no estudiar, güey. Por eso es que mi mamá me dijo que fuera a la escuela. Estaciones. El tema de hoy vamos a hablar de estaciones por una simple razón. Es el primer día de la primavera. Lo sé, güey. Que al final se va, güey. Esto lo estoy grabando el primer día de la primavera. Ahora, quién sabe cuándo se suba, ¿no? Es otra cosa, eso depende de mi yo del futuro. Aquí se va a subir de 100 años, yo creo. Sí, lo más seguro. Empecemos por lo primero. ¿Qué son las estaciones? Las estaciones, no me refiero a esas del metro, maldito ignorante, son esos momentos en los que el mundo se encuentra girando por el sol. Y van desde primavera, verano, otoño e invierno. Cada estación tiene sus ventajas y desventajas, y cada uno tiene su favorita. Por ejemplo, empezamos con la primavera. Hojas de árboles creciendo, pájaros pintando, y un sol brillante. ¡Hijo de tu puta madre! ¿Qué es lo que yo tengo alergia? ¡Chinga tu madre, pinche prima! Tenemos el verano. Puede ser caracterizado por tener un chingo de calor, en serio. Aquí podemos estar a 30 grados y ahora sí puede haber más calor y ser oscuro. Puedes tener un huevo levantarte y se va a freír en esa cuestión de segundos. Por otra parte tenemos el otoño. Chingo de viento en la cara, hojas cayendo y un ambiente lúgubre que te parece de película de terror. Pero bueno, finalmente tenemos el invierno. Roles de Navidad, nieve, Santa Claus. Aquí les en primer mundo. Aquí nunca me ha tocado nada de eso. ¡Hijo de tu! Pero como les comentaba anteriormente, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, la primavera es perfecta, es bonita, hermosa, todos la disfrutamos. De no ser porque tienes una maldita alergia que no te deja disfrutar nada. Pero bueno, en su mayoría está bien. Por otra parte, en el verano no hay alergias. Hace un calor, hijo de tu puta madre, que ni siquiera soplándote con el mejor ventilador del mundo se te quita. Otoño, como ya dijimos, está bien, pero llueve, hace calor, hace frío. Decídete, güey. El clima es bipolar, güey. Ni que fuera yo una mañana para decidir qué desayunar. Por último, el invierno. Aquí va lo gracioso. En invierno las personas se dividen en dos. Los que lo odian con el alma y ¡ay! Es que ya quiero que llegue el verano. Lo cual es chistoso porque cuando llega el verano, esas personas dicen ¡ay no! Que llegue el invierno. ¡Vete, hija de tu puta madre! ¿Qué es bipolar como encima? Y por otra parte las personas que lo aman. Ojalá fuera invierno siempre. Las personas aparentemente no tienen sentido de la temperatura porque no saben que todos nos estamos congelando en esa puta temporada. Pero bueno, obviamente para cada estación tienes que llevar tus utensilios. Una servilleta por si acaso te sale el moco. En invierno tenemos el típico gorro, además de otros abrigos para cubrirte del frío. En otoño tenemos un paraguas. Aquí al chile imagino que hay un paraguas porque soy pobre y no me puedo dar el lujo de comprar uno. Así que imagino que hay un paraguas. En verano tenemos el ventilador. ¿Qué güey? ¿No tengo ni paraguas y crees que tengo para ventilador? ¿De veras, güey, tu puta? Pero bueno, ya vamos a las estaciones, pero vamos a hablar de un tema muy interesante de ellas. En los últimos años ha habido un factor curioso en todo esto. Las estaciones se han vuelto locas. Frío en verano, calor en invierno, tormenta en primavera. Repito que estamos fuera para que sea bipolar el clima. Como decía, se han vuelto bipolares. Eso nos da a lo que llamamos 9 estaciones. Y el verano, otoño, primavera y el verano-invierno. El cual es diferente porque uno es verano pero es invierno y el otro es invierno pero es verano en verano. ¿Entendieron, no? Yo creo que hay que plantearnos el nombre de las estaciones y volverlas a bautizar para así ser más fácil a todos. O mejor, güey, no pongan estaciones. No hagan fases trends de ay, por fin en verano se va a acabar el frío o en invierno se va a acabar el calor. Porque no es cierto, güey, no lo ayudan nadie, hijos de tu... Pero bueno, no podemos hacer nada por cambiar las estaciones, así que lo único que nos queda es adaptarnos a morir. Eso o al chile comprarte una casa con aire acondicionado, ventilador y todos los aparatos para no morirte de calor durante las estaciones.